Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Hace unos meses hice un video acerca de la historia de Sendero Luminoso y mucha gente me dijo: Merlín, gracias por el video porque en mi colegio nunca me lo enseñaron. Y eso inmediatamente despertó una pregunta en mí: ¿por qué no enseñan sobre Sendero Luminoso en las escuelas? Así que vamos a responder eso el día de hoy. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Por qué este tema no se toca en los colegios? ¿Se tocará algún día? ¿Por qué cada vez más chicos tienen dudas sobre este tema que enlutó al Perú durante mucho tiempo? Pues eso vamos a ver el día de hoy aquí en el programa. Así que yo soy Merlín, atrás de esta cámara siempre estará mi gato Bigotes y actualmente mis gatitos guerrilleros Toshi y Félix, y esta es la biblioteca de Merlín, sacando algunas teorías de por qué no se enseña sobre Sendero Luminoso en las escuelas, pese a que son parte de la historia. A ver, teoría número 1. No se enseña sobre Sendero Luminoso en las escuelas porque el año escolar acaba antes. Y aquí un testimonio personal: yo he sido profesor de historia durante 10 años. Si bien es cierto, no he sido profesor de historia del Perú, sino de historia universal, pero he tenido muchos amigos que enseñan historia del Perú, y claro, muchos de ellos me decían: el año se acababa cuando llegabas al siglo XX, o cuando llegabas al gobierno de Velasco, o cuando llegabas al gobierno de Alan García. Por lo que poder profundizar ya en esa etapa del año es un poco complejo. Recuerden que ya para finales de año todo el mundo está con las energías bajas y solamente están pensando en vacaciones. Y el tema de Sendero Luminoso es un tema complejo que debe abordarse desde distintas áreas, así que por falta del tiempo del año escolar no se llegaba a revisar. Pero de todas maneras, coméntame tú si es que el año escolar realmente alcanzaba, o si es que de todas maneras lo tocaban pero muy suavemente. Teoría número 2. Problemas para desarrollar el tema sobre Sendero Luminoso por limitaciones teóricas. Ya, esto sí es algo mucho más mundano. Lo que quizá voy a decir va a ser un poquito provocador, pero todos los profesores siempre tienen algunos temas que les da un poco más de miedo de desarrollar que otros. Y ojo, ¿a qué me refiero con miedo? Que son temas un poquito más difíciles de enseñar, debido a que también han sido difíciles de aprender. Les cuento un caso: un amigo mío, por ejemplo, que dictaba el curso de geografía, se le hacía muy complicado enseñar hora internacional o enseñar cartografía. Y siempre que llegaba a estos temas trataba de revisar lo máximo posible para no cometer errores con respecto al tema. Y así hay varios profes que tienen sus dificultades en ciertos temas, y vamos, es normal, no todos los temas son tan sencillos. ¿Por qué creo yo que esto puede ser una segunda razón por la cual no se enseña o no se profundiza sobre el tema de Sendero Luminoso? Porque a diferencia de otros momentos históricos en los que uno puede encontrar una suerte de lógica dentro de sus acciones, en el caso de Sendero Luminoso tienes que tener aproximaciones teóricas, porque sí, un grave error es reducirlo solamente a delincuentes o psicópatas, ya que Sendero trabajaba con una ideología, y desarrollar teorías sobre esto es complejo si es que no se está acostumbrado. Para más información pueden checar el libro de Michel Bobel, Ideología y Mentalidades. Y es que dentro del aparato del accionar de Sendero Luminoso está muy presente lo que se le llama el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, que es una amalgama de varios conceptos teóricos que finalmente se van a manifestar en su accionar, en la barbarie que después van a cometer. Porque solo enseñar Sendero Luminoso a partir de lo que hicieron y las consecuencias es incompleto, ya que ahí, claro, vas a ver su accionar, pero no las razones detrás de ello, o mejor dicho, no los mecanismos detrás de su accionar. Por lo que una conclusión que saco es que quizá algunos profesores pueden evadir este tema debido a la complejidad de la explicación, porque una cosa es preguntar en dónde sucedió tal o cual masacre, y otra cosa es preguntar la lógica por la que ellos justificaron sus acciones, que, spoiler, es un poco compleja. Así que no basta con simplemente aprender la parte histórica de Sendero, sino también su parte ideológica, porque va en consonancia con acontecimientos de la historia universal en otros momentos. Teoría número 3. Es porque el tema es extremadamente polarizante y, ojo, aún tiene poco tiempo. A ver, con respecto al tiempo, hay una regla que es, vamos a decir así, como una suerte de regla tácita dentro de los historiadores, que es cuánto tiempo tiene que pasar para que un acontecimiento se considere como historia. Si bien es cierto, no hay una normativa que te diga tanta cantidad de años tiene que pasar, más o menos el aproximado es 30 años. Pero claro, el acontecimiento de Sendero entraría ya raspando dentro de esta categoría, así que quizá una de las dificultades sea ella, la cercanía al presente, lo que hace complicada su situación. Y el otro caso, que es lo polarizante, bueno,
yo creo que eso se entiende perfectamente. El caso de Sendero Luminoso siempre va a ser un tema que polarice a la gente, porque de todas maneras está asociado a temas actuales que la gente aún mantiene una opinión a favor o en contra de ello, como por ejemplo el régimen de Fujimori, el régimen de Alan García y el régimen de Fernando Belaúnde Terry en su segundo gobierno. Así que tocar el tema de Sendero es también tocar y tomar posición con respecto a los 3 gobiernos mencionados, por lo que en muchos casos termina siendo un poquito complejo, justamente a raíz del punto que voy a expresar más adelante. Ahora, con respecto al segundo punto acerca de que está muy cerca en el tiempo, pueden revisar el libro de Fernando Rosas, Historia y Periodismo, que lo tenía por acá pero no sé dónde lo he puesto, así que espero que con la magia de la edición aparezca aquí, que es un libro que aborda acerca de cómo la historia y el periodismo están hermanados en el sentido de la búsqueda del acontecimiento de la forma más fidedigna posible, y que si de alguna manera superamos las taras que a veces pone a investigar acontecimientos muy recientes, la historia tendría un enorme empuje, ya que podríamos saber los acontecimientos dentro de nuestro propio tiempo, algo que no es común, ya que los historiadores trabajamos acontecimientos de otros tiempos. La teoría número 4 es una de las que más me convencen. Es de que en la enseñanza de la historia del Perú en los colegios, el siglo XX está extremadamente simplificado. Y es que sí, si bien es cierto, ya en algunas currículas el curso de historia prácticamente ha desaparecido o se ha disuelto con otros cursos de ciencias sociales, en las currículas que sí tienen el curso de historia del Perú como un curso separado, que serían en las currículas preuniversitarias por ejemplo, el siglo XX está recontra comprimido. Si puedes, date el trabajito de revisar tu separata de historia del Perú y vas a encontrar allí que siglo XX es básicamente una metralleta de gobierno, obra, gobierno, obra, gobierno, obra, gobierno, obra. Esto, amigos, es totalmente tóxico desde un punto de vista de aprendizaje. Para ingresar quizá está bien, pero para aprender no está nada bien, ya que simplificar el gobierno a la obra significa relativizar totalmente su contexto, no entender en qué circunstancias llegó al poder los conflictos que había y sobre todo los cambios y continuidades a lo largo del siglo, que es algo que se valora mucho a la hora de aprender historia. Eso obviamente reduce Sendero Luminoso simplemente a algo que sucedió dentro de un gobierno, se le pone puntos principales y finalmente se le olvida como si fuera una obra más desarrollada en el siglo XX. Esta estructura de simplificación del siglo XX es muy grave, ya que son los acontecimientos del siglo XX los que van a formar nuestra situación acá en el siglo XXI. Así que dejarlo así simplemente como una lista de obras y presidentes es malísimo. Teoría número 5. El miedo a los padres o la institución. Esto es real, amigos. Hoy en día, sobre todo, hay mucho temor sobre ciertos temas que son polémicos. Por ejemplo, y aunque les parezca risible, evolución es uno de ellos, porque para mucha gente la evolución no es un acontecimiento que ha sucedido y muchos padres enojados reclaman por qué le enseñan eso a sus hijos. En el caso de historia universal se podría hablar de la Revolución Rusa, por ejemplo, o la Revolución China o la Revolución Cubana, como temas de que a veces los padres paran las antenas y dicen, oye, ¿por qué le están enseñando eso? Así que ya te imaginarás por dónde va la situación. En el caso de historia del Perú, el caso de Sendero Luminoso es una de las cosas que tiene mucho, pero mucha situación fresca aún y afecta aún a los padres si es que este tema es tocado de forma que a ellos no les cuadre. Y te diría incluso que en muchos casos es la misma institución la que te pone ciertos frenos. Sí, porque yo vi esta situación en algún momento. Que te dicen, mejor no toques este tema porque los padres se van a enojar. Y la peor pesadilla de una institución es que los padres retiren a sus hijos. Entonces se evita el problema diciendo, bueno, menciónalo rápidamente y listo. No nos hagamos más problemas con el tema. La consecuencia, toda una generación sin conocer qué sucedió con uno de los momentos más dramáticos de la historia del Perú por una decisión de mero cálculo comercial. Y finalmente, teoría número 6. El miedo a que la gente confunda una explicación con una justificación. Esto pasa mucho y sobre todo pasa en internet, pero también pasa dentro de las escuelas, ya que se tiene miedo de que hacer una explicación profunda o medianamente profunda sobre el acontecimiento se entienda como que le estás justificando o le estás dando algún tipo de sentido a lo que se hizo. Este es un grave problema cognitivo dentro de los peruanos, ya que tienden a pensar que si tú desarrollas un tema estás avalando el tema o estás de acuerdo con el tema.
Eso es grave, pero sucede. Y en los colegios sucede también. Entonces, para evitarse problemas, en algunos casos simplemente, no lo tocas, porque se va a ver una confusión con respecto a la explicación. Eso no quita que hay algunos estudiantes muy avispados que sí hacen preguntas sobre el tema y que sí lanzan las preguntas sobre el tema, pero ya depende de la habilidad del docente si es que la desarrolla o no. Así que dime tú, ¿cuál de estas ideas crees tú que es la responsable por la cual no se toque el tema de Sendero Luminoso en las escuelas o no se toque de manera profunda? ¿Le añadirías alguna no te cuadra? Házmelo saber aquí en la caja de comentarios y si puedes también únete a la sección de miembros del canal, que tengo bastante contenido histórico para ti. Yo soy Merlin y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.